Cleopatra, Zenobia, Boudica, nombres que resuenan a través de los siglos, reinas que comandaron ejércitos, gobernaron imperios, desafiaron a Roma, pero hay algo que nunca te enseñaron en la escuela, algo que los libros de historia deliberadamente omiten, lo que realmente les sucedió cuando cayeron las coronas, cuando las espadas se silenciaron, cuando Roma ganó. Y créeme, lo que descubrí investigando esto me quitó el sueño durante semanas, porque no estamos hablando de batallas gloriosas, no estamos hablando de estrategias militares. Estoy hablando de lo que pasaba después, en las sombras, cuando las cámaras, si hubieran existido, se habrían apagado. Déjame pintarte una escena. Es el año 272 después de Cristo. Afuera de Antioquía, la reina Zenobia acaba de ver cómo su ejército es destrozado por las legiones romanas. Sus generales esperan la muerte, limpia, rápida, muerte de soldados. Eso no es lo que obtuvieron. Lo que obtuvieron fue algo que Roma había perfeccionado durante siglos: romper personas sin matarlas. ¿Y si eras una mujer que llevaba corona? Sí, empeoraba exponencialmente. Verás, aquí está la cosa sobre la ley romana que nadie realmente discute. Una vez que perdías, quiero decir realmente perdías, como cuando tu ciudad caía o tu ejército se rendía, dejabas de ser una persona legalmente. Los romanos tenían este concepto: ius gentium, ley de naciones, lo llamaban, nombre elegante para una realidad brutal. La derrota te convertía en propiedad. No importaba si eras reina ayer, hoy tenías el mismo estatus legal que el soldado de infantería más bajo de tu ejército derrotado. Espera, corrijo eso. Tenías menos, porque al menos los ciudadanos romanos tenían derechos. No podían ser golpeados públicamente sin causar escándalo. No podían ser ejecutados sin juicio. Pero los cautivos extranjeros, sin protección, ningún ansero, a las 12 tablas. Ese es el código legal más antiguo de Roma. Se remonta al siglo V antes de Cristo. Lo dejaba bastante claro. Los prisioneros de guerra pertenecen al Estado romano o se dividen entre los soldados. ¿Cómo? Dividir tesoro. Y las mujeres de sangre real, sus coronas no significaban nada una vez que las cadenas se cerraban. Tácito escribió sobre esto. ¿Conoces a Tácito, verdad? Historiador romano que no se andaba con rodeos, documentó lo que sucedió a la realeza británica derrotada y señaló sus palabras aquí. Esencialmente que los oficiales romanos no mostraron vacilación alguna en degradar a personas que una vez habían comandado ejércitos. Y mira, si encuentras esto tan perturbador como yo, cuando lo descubrí por primera vez, si quieres más historias de la historia que nadie menciona en los libros de texto, presiona ese botón de suscripción, porque apenas estamos comenzando aquí. Y créeme, se vuelve mucho más oscuro de lo que piensas, porque ahora viene la parte que incluso los historiadores romanos encontraron difícil de escribir. Y si esto ya te incomoda, si algo en tu estómago se movió mientras escuchabas esto, entonces quédate, porque lo que viene no es solo historia, es verdad enterrada. Suscríbete ahora, porque en el siguiente capítulo vamos a cruzar una línea que Roma nunca quiso que cruzáramos. Y antes de seguir, dime algo en los comentarios. ¿Desde qué ciudad estás viendo esto? Quiero saber hasta dónde ha llegado esta historia, porque si vamos a sacar a la luz lo que intentaron borrar, no lo haremos solos. Aquí es donde se vuelve aún más oscuro. Las cautivas femeninas enfrentaban vulnerabilidades adicionales. La cultura militar romana, forjada a través de siglos de conquista, veía a las mujeres capturadas como botín de guerra. Claro, tal vez algunos prisioneros de élite eran alojados con relativa comodidad, mientras Roma determinaba si valía la pena pedir rescate por ellos. Pero la mayoría, degradación inmediata. Esa línea entre prisionero de guerra y esclavo existía solo en el papel, pero Roma
No solo se trataba de romper personas físicamente, habían perfeccionado algo más insidioso, el triunfo, el gran desfile público. Imagina esto. Eres un general romano que acaba de conquistar un reino, solicitas al Senado permiso para celebrar un triunfo. Dicen que sí, ahora viene el espectáculo. Y vaya espectáculo. La ruta se extendía casi 4 kilómetros a través de las calles de Roma, desde el campo de Marte, pasando por el foro, hasta la colina Capitolina. Miles de personas alineadas en las calles. Y la procesión esto no era solo un desfile, era el movimiento de poder definitivo. Era Roma mostrándole al mundo que no importaba qué tan grande fuera tu corona, podían convertirte en un juguete para su diversión. Primero venían los músicos y animadores. Luego, carros con pinturas y modelos de las ciudades conquistadas, mostrando a los romanos tierras que nunca verían. Animales salvajes de territorios exóticos, llevados en cadena. Los romanos adoraban eso. Les daba un vistazo a este mundo desconocido que sus legiones habían sometido. Luego, venía el evento principal. Los prisioneros, los gobernantes capturados, marchaban al frente. Y aquí está la parte retorcida. A menudo los dejaban con sus vestimentas reales. Vestimenta completa. Corona y todo. ¿Por qué? Porque el contraste golpeaba más fuerte. Mira a esta poderosa reina que comandaba ejércitos, ahora arrastrando los pies con grilletes, ante multitudes que vitoreaban y celebraban su humillación. El mensaje era claro: ningún reino demasiado distante, ningún trono demasiado alto. Roma podía alcanzarte. Esto no era solo celebración, era guerra psicológica transmitida a través del mundo antiguo. Los aliados observaban, los enemigos observaban, y todos recibían el mismo mensaje escrito en sufrimiento humano. Para las mujeres reales, el triunfo significaba caminar por un gauntlet, mientras miles de ojos despojaban cada fragmento de dignidad. Todo el asunto tomaba un día entero, marcha lenta, para que cada espectador a lo largo de la ruta pudiera observar cada detalle. Y la peor parte, estas reinas cautivas no sabían si sobrevivirían el día. Algunas lo harían, otras no verían el atardecer en su incertidumbre. Eso era parte de la tortura. Déjame hablarte de una mujer en particular, una mujer cuya historia te helará la sangre, porque lo que le hicieron no fue solo crueldad, fue arte romano de la destrucción. Su nombre era Zenobia, y lo que Roma le hizo fue una obra maestra de humillación calculada. Zenobia, reina de Palmira. Esta mujer talló un imperio que se extendía desde Egipto hasta Anatolia. Desafió la autoridad romana en todo el este. Era formidable, hambrienta, implacable. El emperador Aureliano, finalmente, aplastó sus fuerzas en el año 272. La capturó mientras huía hacia Persia, y 2 años después, en 274, Aureliano obtuvo su triunfo, la Historia Augusta. Esa es una colección de biografías imperiales, escritas en el siglo IV, describe lo que sucedió en detalle, probablemente basado en relatos de testigos oculares, y la imagen que pinta Zenobia fue adornada con joyas que captaban la luz del sol. La convirtieron en este monumento brillante al poder de Roma sobre los reinos más ricos del este. Pero las cadenas atrajeron más atención. Estas no eran simples grilletes de hierro. Zenobia caminaba atada, con pesadas cadenas doradas, tan masivas que esclavos tenían que marchar junto a ella para ayudar a cargar el peso en oro. Usaron oro específicamente, la riqueza misma que ella había comandado ahora, convertida en el instrumento de su cautiverio. Toda su persona se había convertido en una exhibición ambulante de riquezas conquistadas. Las fuentes dicen que mantuvo una compostura notable. A pesar del peso, a pesar de las horas de lenta marcha a través de multitudes hostiles, se condujo con dignidad. Tal vez eso es lo que salvó su vida. Aureliano, impresionado por su porte, o tal vez solo calculando que ella servía mejor a sus propósitos viva, la perdonó de la ejecución.
que esperaba a la mayoría de los gobernantes cautivos. Le otorgó una villa cerca de Roma en su lugar. Algunos relatos afirman que se casó con un senador romano, se convirtió en parte de la sociedad aristocrática. Sus hijas se casaron en familias nobles. ¿Fue esto misericordia? ¿O una forma más sutil de humillación? Los historiadores todavía debaten eso. Zenobia pasó sus últimas décadas como un recordatorio viviente, un monumento al poder romano, su presencia en la sociedad italiana, una demostración constante de que incluso las reinas más poderosas podían ser reducidas a la dependencia romana. Pero al menos Zenobia vivió. Otras no tuvieron tanta suerte. Déjame llevarte atrás un poco. Año 60 después de Cristo, Ambritainian, el rey Prosutagos de los Cicenos, muere. Dejó un testamento inteligente. Pensó, legó la mitad de su territorio al emperador Nerón, la mitad a sus 2 hijas. Esperaba que este compromiso preservara la independencia mientras satisfacía las demandas romanas. La estrategia falló catastróficamente. Los oficiales romanos, liderados por el procurador imperial Catas Decius, ignoraron el testamento completamente. Confiscaron las tierras y propiedades de los cicenos, declararon todo el reino perdido, y cuando la reina Boudica protestó, aquí es donde se pone feo. Realmente feo. Tácito registró lo que siguió. Su suegro sirvió en Britania durante este periodo, así que tenía fuentes directas. Y Tácito, aunque los historiadores antiguos usualmente bailaban alrededor de ciertos temas, registró esto con una franqueza inusual. Lo que le hicieron a Boudica y sus hijas. Incluso yo tuve que detenerme mientras investigaba esto, porque cruzaron una línea que cambiaría Britania para siempre. Boudica fue públicamente azotada. Los romanos la golpearon con el látigo. No solo querían lastimarla, querían humillarla públicamente. El cuero romano, sin mostrar piedad a su piel real. Para azotar a un ciudadano romano se requería justificación legal, salvaguardias procesales. Azotar públicamente a una reina de un reino aliado, eso era humillación deliberada. Pero los romanos fueron más lejos. Las jóvenes hijas de Boudica, ciertamente solteras, soportaron atrocidades que Tácito encontró demasiado sombrías para describir en detalle. Tácito describe estos asaltos con lenguaje escaso que transmite incluso su propio horror. Eventos que cuestionaban las sensibilidades romanas sobre conducta aceptable. El abuso no fue violencia aleatoria, fue degradación calculada, diseñada para romper a la familia real y demostrar el dominio romano, y fue público, realizado ante el pueblo aicino. El mensaje. Esto es lo que sucede cuando cuestionas la autoridad imperial. La estrategia fracasó espectacularmente. En lugar de aplastar la resistencia, el abuso encendió una rebelión que casi expulsa a Roma de Britania. Boudica levantó un ejército que destruyó 3 ciudades romanas, incluyendo Landinium, devastando a decenas de miles. Tácito preserva un discurso que le atribuye. Ella declara que no está luchando como una reina buscando preservar su reino. Está luchando como una mujer vengando su cuerpo abusado y los crímenes brutales cometidos contra sus hijas. La rebelión terminó en derrota en un campo de batalla desconocido. Tácito afirma que cuando la batalla estaba perdida, Boudica se negó a ser un trofeo romano. Tomó su propia salida usando un veneno oculto, eligiendo morir en sus propios términos, en lugar de vivir encadenada. Sus hijas su destino no está registrado. Desaparecen de los relatos históricos después de la violación inicial. Sus historias perdidas en el silencio. ¿Entiendes lo que esto significa? Roma no solo conquistaba territorios, conquistaban almas, destruían identidades, borraban legados. Y había algo más sobre esos triunfos, algo que te hará cuestionar todo lo que sabes sobre la civilización romana. Mientras la procesión avanzaba hacia la colina Capitolina, los gobernantes cautivos sabían que su viaje podría terminar en la prisión mamertina, el Tullianum,
En latín, estructura antigua construida en la ladera noreste del Capitolio, la parada final de Roma para enemigos notables. Mientras el triunfo continuaba, hacia el templo de Júpiter, los prisioneros condenados eran conducidos a un lado. El Tullianum tenía 2 niveles. La cámara superior era una celda de retención, pero la mazmorra inferior, accesible solo a través de un agujero en el techo, se convirtió en la cámara de ejecución. En oscuridad y suciedad, los enemigos de Roma encontraban su fin en privación, hambre, en sed. El proceso permanecía deliberadamente oculto, mientras las multitudes celebraban arriba. Vercingetorix, caudillo que unificó las tribus de la Galia contra Julio César Andés, después de su derrota en Alesia en el año 52 a.C., César lo mantuvo en prisión durante 6 años. 6 años. Luego lo pasearon por Roma en el triunfo del 46 a.C. El líder, una vez vigoroso, se había deteriorado durante el cautiverio, hasta que apareció roto ante las multitudes romanas. Después de la procesión, fue llevado al Tullianum y ejecutado, pero había un rey cuya muerte fue tan aterradora que incluso los romanos quedaron perturbados. Su nombre era Yugurta, y lo que le hicieron en esa mazmorra. Jugurta, rey de Numidia, encontró un final similar tras el triunfo de Mario en el 104 a.C. Cuando fue bajado a la cámara inferior, enloqueció de terror. Lo bajaron por un agujero en el suelo. Lo encerraron, sin comida, sin agua. Fue dejado en la mazmorra durante 6 días, sin una gota de agua y nada para comer. Solo había silencio, mientras Roma celebraba arriba. Plutarco registró sus palabras finales, preguntando en delirio: «¿Qué frío está este baño romano?». 6 días en oscuridad total, sin saber si el siguiente momento sería el último. Escuchando las celebraciones filtradas desde arriba, sabiendo que el mundo festejaba tu destrucción. Esa es la verdadera brutalidad. No la muerte, la espera. No todo cautivo enfrentaba ejecución inmediata. La decisión recaía en el general triunfante, y más tarde en el emperador mismo. Algunos prisioneros resultaban más valiosos vivos, símbolos permanentes de la victoria romana, pero para aquellos marcados para morir, el triunfo solo ofrecía un indulto temporal. ¿Quieres saber qué nos dice esto realmente? Revela cómo operaba el poder en el mundo antiguo. Los sistemas legales que protegían a los ciudadanos se evaporaban en el límite de la conquista. La dignidad otorgada a la nobleza se disolvía en la derrota. El azote público de Boudica, las cadenas doradas en Zanovia, las ejecuciones tras los triunfos. Estos no eran aberraciones, eran políticas calculadas, diseñadas para romper la resistencia y mostrar poder. La humillación sistemática de la realeza derrotada, que moldeó los miedos, que mantuvieron a los enemigos de Roma obedientes durante siglos. Los muros de piedra de la prisión mamertina todavía están en Roma hoy. Puedes visitarlos. Y cuando lo hagas, recuerda los triunfos celebrados en textos antiguos, la gloria que pintaban. Todo eso estaba construido sobre huesos y lágrimas. Pero hay una pregunta final que debemos hacer. ¿Por qué importa esto ahora? ¿Por qué deberíamos preocuparnos por lo que le sucedió a reinas hace 2000 años? Porque la historia no es solo sobre el pasado, es un espejo. Estas políticas romanas, esta degradación sistemática del enemigo derrotado, no desapareció con el Imperio Romano. Los patrones se repiten. Los conquistadores a lo largo de la historia han usado las mismas tácticas: humillación pública, deshumanización legal, violencia ritualizada. Cuando estudiamos lo que Roma le hizo a Zanovia, a Boudica, a las innumerables mujeres cuyos nombres nunca se registraron, no estamos simplemente aprendiendo historia antigua, estamos aprendiendo sobre el poder mismo, cómo se ejerce, cómo se mantiene, en cómo destruye. Y lo más importante, estamos aprendiendo a reconocerlo cuando lo vemos en nuestro propio tiempo, porque aquí está la verdad incómoda que nadie quiere admitir. Cada sistema de poder que ha existido ha tenido sus zinobias,
sus boudicas, a personas reducidas, a símbolos, humanidad sacrificada en el altar de la dominación. Y ahora, déjame decirte la parte más perturbadora de todas, la que los historiadores evitan mencionar, la razón real por la que estas historias fueron enterradas. Aquí está lo que realmente me mantuvo despierto durante semanas después de investigar todo esto. No fue la brutalidad, no fueron las cadenas de oro o las mazmorras oscuras, fue la eficiencia en veraz. Roma no inventó la crueldad. Cada imperio, cada conquista en la historia humana ha tenido sus atrocidades, pero Roma lo sistematizó, lo convirtió en ley, lo transformó en entretenimiento público, lo perfeccionó durante siglos, hasta que romper personas se convirtió en una ciencia. Y funcionó tan bien que Roma dominó el mundo conocido durante 1000 años. Esa es la parte aterradora. No que los humanos sean capaces de tal crueldad, ya sabíamos eso, sino que la crueldad organizada, la deshumanización institucionalizada, funciona. Las reinas en cadenas doradas no eran solo víctimas, eran mensajes vivientes, propaganda ambulante. Y cada reino que vio a Zenobia arrastrando esos grilletes dorados, aprendió la lección que Roma quería enseñar. No te resistas, no te rebeles, porque no importa qué tan poderoso seas, podemos reducirte a nada. Y aquí está la verdad final, la que me hizo crear este video. Estas historias fueron deliberadamente borradas, no porque fueran demasiado antiguas, no porque carecieran de documentación. Fueron borradas porque eran demasiado incómodas, porque cuestionaban la narrativa de Roma como cuna de la civilización, como fuente del derecho, como modelo de gobierno. Es más fácil enseñar sobre acueductos y caminos que sobre lo que sucedía en el Talianum. Es más fácil celebrar a los emperadores filósofos que enfrentar lo que sus legiones hacían a las mujeres derrotadas. Pero la historia completa, la verdadera historia, incluye ambos: los triunfos y las cadenas, las leyes y las mazmorras, la civilización y la barbarie. Y hasta que no enfrentemos eso, hasta que no reconozcamos que las mismas manos que construyeron el Panteón también arrastraron reinas en grilletes, no entendemos realmente nada sobre el poder, sobre la civilización, sobre nosotros mismos. Porque mira a tu alrededor, mira el mundo hoy. Los nombres han cambiado, las tecnologías han evolucionado, pero los patrones permanecen. Todavía tenemos triunfos, solo los llamamos de manera diferente. Todavía tenemos cautivos públicos, solo usamos cámaras en lugar de cadenas. Todavía reducimos a las personas a símbolos. Todavía sacrificamos la humanidad por el poder. La única diferencia es que Roma era honesta al respecto. Y tal vez, solo tal vez, esa honestidad brutal es exactamente lo que necesitamos recordar, para que cuando veamos los ecos de estas prácticas en nuestro propio tiempo, en nuestras propias sociedades, los reconozcamos por lo que son: no progreso, no justicia, no civilización en solo el mismo juego antiguo de poder, con nuevas máscaras. Las paredes del Talionem todavía están allí, en Roma visitables, turisteables, pero los gritos, esos se perdieron hace mucho tiempo. O tal vez, si escuchas con suficiente atención, nunca se detuvieron. Solo cambiaron de idioma. Y si al escuchar esto, sentiste algo, si por un segundo el silencio se volvió demasiado pesado, entonces, no lo ignores, porque este canal no existe para contar historias cómodas. Existe para recordar lo que intentaron borrar. Si crees que la historia debe contarse completa, sin filtros, sin maquillaje, sin miedo, suscríbete ahora a Exploradores de Historia, porque lo que viene después es aún más incómodo. Y antes de irte, dime algo en los comentarios. ¿Desde qué ciudad estás viendo este video? ¿Y qué parte de esta historia te dejó pensando? Quiero saber hasta dónde llegan estos ecos. Quiero saber quién está dispuesto a mirar de frente. Porque si vamos a escuchar los gritos que cambiaron de idioma, no podemos hacerlo solos.